Muy buenas noches, instructor. Me presento, Aprendiz Vanegas Díaz Sebastián. El presente video es para dar cumplimiento a la última evidencia del presente curso que se denomina Video testeando el código generado por la IA. Cabe resaltar, instructor, que primero voy a explicar en 7 diapositivas como una introducción, es decir, qué estamos viendo, qué se está trabajando y ahí sí, en tiempo real, hacer lo que nos indica la guía, que es trabajar en Visual Studio Code, copiando el código, testeándolo, es decir, vamos a verificar su funcionamiento, que corra correctamente, que trabaje correctamente, que trabaje la manera que es, con la orden o el objetivo que se le dio en el prompt realizado en las evidencias pasadas. Bueno, podemos ver una tabla de contenido, 7 diapositivas, como digo, instructor, eso es algo muy pequeño para que el video no sea tan extenso. Empezamos con el contexto de la presentación. Podemos observar nomás en las dos imágenes, sin tener en cuenta la frase que puse arriba, nos damos cuenta que estamos hablando de un tema que es prompt. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero específicamente de los prompt, de la estructuración de un prompt. Los prompts se caracterizan porque gracias a ellos podemos ordenarle a la IA que nos ayude con ciertas tareas. Pero para eso los prompts deben ser concisos, precisos, coherentes y lógicos. Introducción. De acuerdo con las instrucciones de la guía de aprendizaje, estas diapositivas se elaboran como recurso de apoyo para el desarrollo de la presente actividad. En ella se presentará el paso a paso para la ejecución del código generado por la IA en Visual Studio Code utilizando el lenguaje Python. Testeo del código dado por la IA, es decir, vamos a hacer un paso a paso. Teniendo en cuenta lo establecido en la guía de aprendizaje, se trabajarán los 3 códigos generados por la IA a partir de los prompts estructurados de manera precisa, concisa, lógica y ordenada de cuáles son esos códigos o de esos prompts de las evidencias pasadas. Para ello se realizarán los siguientes pasos. Primero, estos mismos pasos primero los voy a leer y luego los vamos a hacer en tiempo real. Primero, abrir el entorno de Visual Studio Code. Segundo, en File, dar clic en Open Folder. Tercero, en el cuadro de diálogo, seleccionar la ubicación donde se guardará la carpeta de los ejercicios y asignarle un nombre. Cuarto, vamos a dirigirnos al editor y copiar el código en archivos diferentes, teniendo en cuenta que como son 3 códigos o 3 prompts diferentes, cada código lo vamos a generar en un archivo diferente. Y algo que recalcar, como vamos a trabajar lenguaje Python, entonces la extensión es .py. Quinto, ejecutar cada archivo dando clic derecho y seleccionando Run Python File in Terminal. Y sexto, los datos para evaluar el funcionamiento del código se presentarán en el video. Es decir, en el momento que estemos testeando, ahí es donde yo voy a mencionar los datos que vamos a utilizar. Ahora sí, vamos a empezar con el paso a paso. Este es un borrador, pero lo vamos a hacer en tiempo real. Como nos dice la diapositiva, vamos a File y vamos a dar New Window, o sea, nueva ventana. Y acá, entonces, vamos a generar un Open Folder. Supongamos lo voy a guardar en documentos en esta carpeta. En esta carpeta voy a generar una nueva carpeta y supongamos que la vamos a llamar Visual Studio Code, en siglas VSC. Y la seleccionamos. Ahora, una vez seleccionada, acá nos aparece agregar archivo o agregar carpeta. Vamos a agregar archivos, tal como nos indica la diapositiva. Entonces agregamos acá, le ponemos al nombre del archivo como queramos, supongamos E1, supongamos ejercicio 1, y recordemos la extensión, como vamos a trabajar Python, recordemos que la extensión es .py. Listo, damos clic y automáticamente ya tenemos el espacio en Visual Studio Code para tener el código en Python. Entonces aquí tengo un borrador, lo vamos a copiar. Listo, ya lo copiamos. Voy a explicar rápidamente en qué consiste esto. Aquí consiste un programa para calcular el promedio de 3 notas de un alumno. Entonces, ¿qué variables necesitamos? Las 3 notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Entonces, acá primero, supongamos en la variable nota 1, digo input, ingrese la primera nota. Es decir,
Le estoy ordenando al usuario que él debe ingresar por teclado la nota. 3.5, 2.5, 1.5, el que sea. Y el float, ¿qué hace el float? Que me convierte este dato digitado por teclado del usuario en número real. Ahora vamos acá a calcular el promedio, entonces recordemos que el promedio es la suma de las tres notas dividido entre 3. Ahora vamos a mostrar el resultado. Entonces, decimos, imprímame en pantalla, el promedio es con la variable promedio. Y vamos a hacer la parte lógica para saber si aprueba o no aprueba el estudiante. ¿Cómo lo sabemos? Con la condicional sí. Recordemos que en la gran mayoría de colegios en Colombia, un estudiante aprueba una asignatura si el promedio es mayor o igual a 3. Entonces decimos acá, promedio mayor o igual a 3. Si esto se cumple, esta condición que estoy diciendo se cumple, imprímame en pantalla, o sea, print, el estudiante aprueba. Si no, por eso digo acá else, o sea, else quiere decir si no, imprímame pantalla, el estudiante reprueba. Ahora vamos a verificar y a testear el presente código. Entonces vamos a dar clic derecho, Run Python, y recordemos Run Python File in Terminal. Es decir, en el terminal de Python vamos a ejecutar el funcionamiento de este código. Como podemos observar, ya nos impide que ingrese la primera nota. Supongamos que el estudiante Sebastián Vanegas se sacó en la primera nota 4.5, la segunda nota se sacó 2 y en la tercera se sacó 3.5. Bueno, podemos ver, el promedio es de 3.335 y acá me dice a lo último, el estudiante aprueba. Obviamente por lógica tenemos en cuenta que según este promedio, el estudiante realmente sí aprobó esta materia. Ahora vamos a verificar que realmente el cálculo esté bien. Calculadora y utilizamos 4.5 más 2 más 3.5. Se nos da un total de 100 dividido entre 3. Podemos observar, mire, 3.333333. O sea, el cálculo y la condición lógica sí se cumple. Entonces, sí está funcionando bien el presente código. Vamos con el segundo. Para el segundo, hacemos el mismo proceso que en el primero. Vamos a estar en la misma carpeta, pero entonces el archivo, vamos a ponerlo ahora E2, es decir, ejemplo 2 o ejercicio 2.py, que es la extensión de Python. Ya cogí el borrador, copié el código, entonces simplemente control V. Ahora, ¿de qué nos encargamos de este? Este es un programa para calcular el presupuesto mensual de una persona. ¿Qué necesitamos o qué datos necesitamos? Los ingresos y unos gastos. Vamos a hacer un cálculo del saldo que va a tener esa persona, que es los ingresos menos los gastos. Y vamos a hacer la prueba lógica, es decir, aquí utilizamos una condición anidada, es decir, dentro de una condición hay otra, depende de una condición, depende la otra. Eso es una condición anidada. Entonces, decimos acá, si el saldo es mayor que 0, entonces me debe imprimir, tiene un ahorro de lo que dé la variable de saldo. Si no, si saldo es igual que 0, entonces imprímame, no tiene ahorro ni tiene deuda. Si no, imprímame en pantalla, tienes un déficit de más la variable de saldo. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Clic derecho, Run Python File Terminal. Lo mismo, vamos a ingresar el total de ingresos. Entonces recordemos, supongamos que Sebastián Vanegas se gana de ingresos 2 millones. Y que mis gastos sean, no sé, 1.600.000. Y le damos a dar clic. Acá me dice el programa, tienes un ahorro de 400.000 pesos. Verifiquemos. Ingresamos el total de ingresos, que son 2 millones. Supongamos que yo tengo un gasto de 1.600.000. Efectivamente,
tengo un ahorro, o sea, de mi presupuesto mensual me queda un ahorro de 400.000 pesos. Si se cumple esta condición. ¿Por qué? Primero, saldo es igual a ingresos menos gastos, es decir, 2 millones, que es ingresos, menos gastos, que son 1.600.000, da un total de 400.000 pesos. Y ahora vamos a la condición. Si el saldo es mayor que cero, obviamente el saldo es mayor que cero porque estamos hablando de un saldo de 400.000 pesos, imprímame en pantalla, tiene un ahorro de más la variable que está de saldo, es decir, tiene un ahorro de 400.000 pesos. Por lo que podemos observar si se cumple y si está funcionando el presente código. Ahora vamos a verificar el último código. Vamos a hacer los mismos procesos. New file, o sea, nuevo archivo, supongamos ejercicio 3 o E3, punto, recordemos la extensión PY. En este borrador voy a abrir acá este, que es el último programa o el último ejercicio. Voy a dar control C, vamos a hacerlo en tiempo real, control V, lo mismo. ¿Qué indica esto? Este es un programa que va a crear una lista de tareas diarias de una persona. Supongamos que va a ser también de la persona Sebastián Vanegas Díaz. Para esto utilizamos un arreglo y un contador. ¿Un contador es para qué? ¿Para qué utilizamos el contador? El contador lo utilizamos para que cada lista de tareas me la imprima de manera ordenada, enumeradamente. Es decir, primera tarea, segunda tarea, tercera tarea, cuarta tarea. ¿Listo? Aquí vamos a utilizar algo que se llama while true. O sea, mientras. Entonces, decimos acá, ingresa una tarea diaria. Vamos a ingresar una tarea diaria en la variable a guardar en tarea. Entonces decimos acá, ingresó la tarea. Entonces el contador lo que va a hacer es ir sumando más uno, es decir, primera tarea. Si yo agrego otra tarea, por lógica sería segunda tarea. Si yo vuelvo a agregar otra tarea, entonces ya sería por lógica tercera tarea y así sucesivamente. Ahora, preguntar si desea continuar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo le estoy diciendo al usuario, ¿desea ingresar otra tarea? ¿Sí o no? Depende de la decisión que tome el usuario, imprímame la lista de tareas diarias. Es decir, si el usuario en ese momento dice, no necesito más tareas, o sea, digita no, automáticamente me va a imprimir en pantalla la lista de tareas diarias que quedaron guardadas en ese momento. Pero si digamos tenemos no 3 tareas, sino tenemos 5 tareas, entonces cuando llegue a la quinta tarea y vuelva a hacer la pregunta, simplemente ahí le digo no, ya no necesito más tareas y él me va a imprimir la lista de tareas diarias. Vamos a testearlo, o sea, vamos a verificar de la siguiente manera. Clic derecho, run Python file en terminal. Entonces dice, ingresa una tarea diaria. Supongamos que mi primera tarea es levantarme, bañarme y desayunar. Supongamos que es la primera tarea mía del día. Ahí se cumple. ¿Desea agregar otra tarea? Supongamos sí. Supongamos vamos a agregar ahora que me dirijo al trabajo. Me dirijo al trabajo. Es la segunda tarea mía diaria. ¿Desea agregar otra tarea? Supongamos que sí. Supongamos que mi tercera tarea sea tomar onces. Tomar onces en la media mañana. En la media mañana. ¿Desea agregar otra tarea? Supongamos que sí. Vamos a hacerlo hasta el mediodía. Prepararme para almorzar. Sería la otra tarea. Prepararme para almorzar. ¿Desea agregar otra tarea? Sí. Tomar mi hora de descanso. Tomar mi hora de almuerzo, perdón. De almuerzo en casa. Supongamos.
Y supongamos que hasta ahí terminamos, para no hacerlo más extenso. Entonces decimos no. Recordemos, ¿cuántas tareas tenemos? Una que es levantar, bañar y desayunar. Dos, me dirijo al trabajo. Tres, tomar onces en la media mañana. Cuarto, preparar para almorzar. Y quinto, tomar mi hora de almuerzo en casa. O sea, al darle no, él automáticamente me debe dar en un listado esas 5 tareas de manera ordenada. Y podemos ver, aquí está, vea, lista de tareas diarias. Primera tarea, levantarme, bañarme y desayunar. Segunda tarea, me dirijo al trabajo. Tercera tarea, tomar onces en la media mañana. Cuarta tarea, prepararme para el almuerzo. Y quinto, tomar mi hora de almuerzo en casa. Con esto, vuelvo otra vez a la presentación, a la conclusión. ¿Qué puedo concluir? El desarrollo de la presente actividad me permitió identificar la importancia de estructurar prompts de manera clara, precisa, lógica y ordenada, con el fin de que la inteligencia artificial brinde soluciones efectivas a problemas cotidianos, como la solución de algoritmos en distintos ámbitos. Como podemos ver, el primer ámbito, ¿cuál fue? Calcular el promedio de 3 notas de un estudiante. El segundo ámbito fue ya más personal, porque fue calcular el presupuesto mensual de una persona. Y el tercer ámbito ya fue generar una lista de tareas diarias de una persona. Adicionalmente, me permitió fortalecer el conocimiento sobre el entorno de Visual Studio Code. Y con esto, referencias que yo me basé en la guía, lo que dice la guía, obviamente, porque puse aquí ChatGPT, porque aquí fue donde realicé los prompts y esta URL que es de Python es donde descargué Python en mi computador, porque hay que recalcar, si no tenemos descargado Python en nuestro ordenador o en nuestro computador, simplemente cuando estemos trabajando en Visual Studio Code, no nos va a tomar porque no tenemos el lenguaje guardado en nuestro computador. Y no siendo más, instructor, con eso termino todo. Muchas gracias y hasta la próxima.